chicos y grandes, lectores y seguidores de este espacio del Centro Cultural El Parnaso. En esta tercera ronda de lectura estamos compartiendo La colina de Watership, libro escrito por Richard Adams, y estamos pasando ya a la primera división que hace el autor en el contenido de este libro. Lo divide en 4 partes. Para aquellos que recién están viendo esta serie, se trata de un grupo de conejos que sale de su madriguera, de su casa original, porque está en peligro de destrucción. Pasan por un montón de peligros en el bosque, en una carretera, luego llegan a un campo sembrado de habas y finalmente a un campo donde hay una madriguera de conejos grandes y fuertes. Aparentemente el lugar perfecto para cualquier conejito, ya que cerca de allí hay una granja donde tiran los desechos de las hortalizas en un zanjón, y los conejitos se acercaban diariamente a recolectar su alimento. Pero como hemos visto en otras fábulas, las apariencias engañan. Y Quinto lo sabía. Es entonces que luego de que Pelucón cae en una trampa hecha por el hombre, se dan cuenta que todo es una trampa, que los dueños de esa granja crearon esas madrigueras, dejaron que los conejos vivan ahí y hasta los alimentan a cambio de algunos de ellos de vez en cuando caían en esas trampas. Bastante triste para estos conejitos cuando Pelucón cae en una de ellas y casi muere. Ese fue el capítulo anterior, y en el día de hoy continúa leyendo Patricia Valverde, el capítulo 18. Sabemos que los conejitos se retiraron de esa última madriguera y estaban yendo hacia la colina de Watership. Quinto tenía la certeza de que estaban yendo a la dirección correcta. Vamos a ver si estos conejitos sobreviven en ese camino y a ver con qué se encuentran. La colina de Watership. Lo que ahora está probado fue antes solo imaginado. Era el atardecer del día siguiente. La escarpadura de la colina de Watership, en sombras desde el alba, recibía ahora el sol del oeste, una hora antes del crepúsculo. A unos 100 metros se elevaba verticalmente la colina, en una extensión de no más de 200, un muro escarpado desde la delgada franja de árboles, al pie hasta el reborde en donde el declive se achataba. La luz, igual y suave, se tendía como una capa dorada sobre la hierba, las matas de tejo y aulaga, los escasos espinos castigados por el viento. Desde el reborde, la luz parecía cubrir toda la barranca más abajo, tranquila y amodorrada, pero en la hierba misma, entre las matas, en aquella tupida selva hollada por el escarabajo, la araña y la musaraña cazadora, la luz moviente era como un viento que danzaba entre las hierbas para hacerlas escabullirse y entrelazarse. Los rojos rayos llameaban entre los tallos, resplandecían un instante en las alas membranosas, echaban largas sombras detrás de las delgadísimas patas filamentosas, quebraban cada trozo del suelo desnudo en millares de partes individuales. Los insectos zumbaban, silbaban, canturreaban, chirriaban y ronroneaban a medida que el aire se volvía más cálido en el crepúsculo. Con más vigor que estos, aunque más suaves entre los árboles, resonaban el carpintero, el pardillo y el pinzón. Las alondras revoloteaban, piando en el aire perfumado sobre la colina. Desde la cima, la aparente inmovilidad de la vasta distancia azul estaba quebrada. Aquí y allí, por cintitas de humo y diminutos relampagueos momentáneos de vidrio. A lo lejos se extendían los campos verdes de trigo, las praderas llanas donde pastaban los caballos, los verdes más oscuros de los bosques, como la selva de la ladera, se volvían tumultuosos al anochecer. Pero desde la lejana altura, ahora en sosiego, su tumulto era atemperado por el aire que flotaba entre ellos. Al pie del montículo de hierba, Avellano y sus compañeros se acurrucaban protegidos por las ramas bajas de 2 o 3 cornejos. Desde la mañana anterior habían viajado casi 5 kilómetros. Habían tenido buena suerte, porque todos los que habían dejado la conejera estaban vivos.
Se habían empapado atravesando 2 arroyuelos y habían vagado asustados por los profundos bosques al oeste de Eschingwell. Se habían echado en la paja de un cobertizo o granero abandonado y despertaron cuando las ratas los atacaron. Plateado y Manzanillo, con la ayuda de Pelucón, habían cubierto la retirada, hasta que, cuando todos estuvieran fuera, lograron huir. Manzanillo fue mordido en una pata y la herida, como sucede con las mordeduras de rata, era irritante y dolorosa. Bordeando un pequeño lago, habían quedado inmóviles contemplando un gran martín pescador gris, que picaba y chapoteaba en la juncia, hasta que una bandada de patos salvajes les asustó y les ahuyentó con sus clamores. Habían atravesado casi 2 kilómetros de campo abierto, sin protección alguna, esperando a cada momento un ataque que no se produjo. Oyeron el zumbido antinatural de un pilón en el aire veraniego y finalmente se metieron debajo, porque Quinto aseguró que no podían hacerles daño. Ahora estaban echados bajo los cornejos y olfateaban fatigados y suspicaces el campo desconocido y desnudo que tenían de alrededor. Desde que habían dejado la conejera de las trampas, se habían vuelto más belicosos, más audaces, una banda tenaz que se entendía entre ellos y trabajaba unida. Ya no había peleas. El descubrir la verdad acerca de aquella conejera había sido una sorpresa siniestra. Se habían unido más, confiando y valorando las capacidades de cada uno. Sabían ahora que era de estas capacidades y de nada más que dependía su vida, y no iban a desperdiciar nada de lo que poseían. Pese a los esfuerzos realizados por Avellano ante la trampa, todos ellos se habían sentido con el corazón oprimido, pensando que Pelucón podía morir. Se preguntaban como Frambueso en aquel momento que les despertaría ahora el destino, sin Avellano, sin Frambueso, sin Manzanillo y Cascarilla. Pelucón habría muerto. Sin su propio ánimo hubiera muerto también. ¿Y quién de entre ellos hubiera dejado de huir ante tal castigo? Ya no se discutía la fuerza de Pelucón, la intuición de Quinto, el ingenio de Frambueso o la autoridad de Avellano. Cuando llegaron las ratas, Manzanillo y Plateado obedecieron a Pelucón y se mantuvieron firmes. Los otros habían seguido a Avellano cuando éste les había arengado, y sin explicaciones les había dicho que salieran del granero. Después Avellano había dicho que no había más remedio que cruzar el campo abierto, y, dirigidos por Plateado, lo habían cruzado con Diente de León al frente, como explorador. Cuando Quinto les dijo que el pilón de hierro no era dañino, le creyeron. Frutillo no lo había pasado bien. Su desdicha le hacía lento y descuidado, y tenía vergüenza del papel que había desempeñado en la conejera. Era blando y estaba acostumbrado a la indolencia y a la buena comida más de lo que admitía. Pero no se quejaba y era evidente que estaba decidido a mostrar lo que podía hacer y a no quedarse atrás. Había demostrado su utilidad en el bosque, porque estaba más acostumbrado a la espesura que cualquiera de los otros. Se portará bien y se le da una ocasión, dijo Avellano a Pelucón cuando estaba junto al lago. Oh, ese gran Dan se merecía una, contestó Pelucón, porque para sus estándares Frutillo era escrupulosamente limpio y meticuloso. Recuerda, Pelucón, que no quiero que le humillen, eso no serviría de nada. Y la cosa había sido aceptada por Pelucón, aunque de mala gana. La verdad es que él mismo se había vuelto menos dominante. La trampa le había dejado débil y agotado. Era él quien había dado la alarma en el granero, porque no podía dormir y el ruido de los arañazos le habían sobresaltado. No había querido que Plateado y Manzanillo lucharan solos, pero se había visto forzado a dejarles la peor parte. Por primera vez en la vida, Pelucón se había visto obligado a la moderación y la prudencia. Cuando el sol bajó más y tocó el borde del cinturón de nubes en el horizonte, Avellano salió de entre las ramas y miró cuidadosamente la cuesta de abajo. Después miró hacia arriba, sobre los hormigueros, hasta la meseta abierta que se elevaba encima. Quinto y Bellota le siguieron, luego se pusieron a mordisquear una planta centaurea.
Era nueva para ellos, pero no tuvieron necesidad de que les dijeran que era bueno y les levantó el ánimo. Avellano se unió a ellos entre grandes flores color morado, pinchudas y de venas rosadas. Quinto dijo: quiero que me hables con sinceridad. ¿Tú quieres que subamos a ese lugar, por lejos que sea, y que nos refugiemos en lo alto, verdad? Sí, Avellano. Pero la cima debe ser muy alta. No puedo siquiera verla desde aquí. Será abierto y frío, no bajo tierra, y la tierra es tan blanda que podremos cavar algún refugio fácilmente, cuando encontremos el lugar adecuado. Avellano meditó de nuevo. Es arrancar lo que me molesta. Todos estamos cansados. Estoy seguro que es peligroso seguir aquí. No tenemos a dónde correr, no conocemos el terreno y no podemos mantenernos bajo tierra. Pero me parece imposible que todos suban allí esta noche. Estaríamos incluso menos protegidos. Nos veremos obligados a cavar, ¿verdad?, dijo Bellota. El lugar es casi tan abierto como aquel brezal que cruzamos, y los árboles no nos esconderán de nada que ande cazando a cuatro patas. Será lo mismo en cualquier otro momento, dijo Quinto. No digo nada en contra, Quinto, dijo Bellota, pero necesitamos cuevas. Es malo no tener dónde meterse. Antes de que todos suban a la cima, dijo Avellano, tenemos que saber cómo es. Subiré yo para echar un vistazo. Volveré tan pronto como pueda. Esperad tranquilos hasta que vuelva. Podéis descansar y comer de todos modos. No irás solo, dijo Quinto con firmeza. Como todos estaban dispuestos a acompañarle pese a la fatiga, Avellano cedió y eligió a Diente de León y Halconcito, que parecían menos agotados que los otros. Iniciaron el ascenso por la pradera, lentamente, abriéndose paso entre matas y matorrales, deteniéndose por momentos para olfatear y clavar la mirada en la pradera herbosa, que se tendía a cada lado hasta donde, allá a lo lejos, alcanzaba la vista. El hombre camina erguido. Para él es agotador subir una colina empinada, porque debe empujar su masa vertical hacia arriba y no puede tomar ímpetu. El conejo lo pasa mejor. Sus patas delanteras soportan el cuerpo horizontalmente y las grandes patas traseras hacen el trabajo. Son más que suficientes para impulsar hacia arriba la liviana masa que tienen al frente. Los conejos pueden trepar rápidamente un declive. Tienen tanta fuerza detrás que les resulta molesto descender y a veces al huir por una barranca se caen de cabeza. Por otra parte, el hombre está a más de 1,5 metros por encima del suelo y puede ver alrededor. Para él, el terreno puede ser áspero y escarpado, pero en conjunto es liso y puede elegir fácilmente la dirección a seguir desde lo alto de su torre moviente de 1,80 m. Las ansiedades y el agotamiento de los conejos al trepar por el declive fueron, por tanto, distintos de los que tú, lector, habrías experimentado en caso de hacerlo. Lo más molesto no era el cansancio corporal. Cuando Avellano dijo que estaban agotados, habían querido decir que sentían la tensión de una inseguridad y un miedo prolongados. Bueno, esta es la primera parte de este capítulo. Mañana continuamos con la segunda parte y final del capítulo 18. Le agradecemos a Patricia y los esperamos a todos para continuar escuchando este capítulo, a ver cómo continúan este grupo de conejos. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Chau, chau.